Buenos días, le damos la bienvenida una vez más a este espacio virtual de Primera Cámara Nostra. Mi nombre es Jemper Villamizar y entonces pues iniciemos, ¿no? Ok, por aquí nosotros tenemos el tema 3 que corresponde al día de hoy, la máquina humana. Muy bien. Bien, nosotros por aquí tenemos algo de que hablar un poco, de conversar, ¿no? Digamos, previo a lo que propiamente será, a lo que propiamente sea el tema de la máquina humana, que queremos dar como una antesala, ¿no? A este tema. Hablando un poco de lo que sería la gnosis en materia filosófica, la gnosis como ciencia, la gnosis como arte y por supuesto la gnosis como mística. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Bien, nosotros lo que queremos lograr desde el punto de vista gnóstico es algo que en tiempos bastante remotos, por decirlo así, desde los egipcios, desde la Grecia antigua, pues ya se conocía y ya filósofos como Aristóteles, Platón, ya estudiaban esto, ¿no? Ya hablaban de esto. ¿Y a qué nos referimos con esto? Veamos. Aquí tenemos algo que decimos nocete ipsum. Nocete ipsum es una antigua frase, ¿sí? Ya incluso está escrita en el templo en honor a Apolo en Delfos, en Grecia. Esta frase lo que traduce sencillamente es hombre, conócete a ti mismo. Hombre, conócete a ti mismo. Hace referencia precisamente a ese hecho en concreto de nosotros estudiarnos a nosotros mismos, pero desde un punto de vista más esotérico, ¿no? Plantearnos ese estudio maravilloso de qué somos, para dónde vamos, qué hacemos aquí, por qué nacemos, por qué morimos, ¿verdad? Por eso es que los filósofos de esa época hablaban de esto, no se te dice, hombre, conócete a ti mismo. Entonces, empecemos por estudiarnos nosotros y comprendernos nosotros. En ese mismo sentido, ellos decían, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo. Y a partir de aquí se abren los caminos al conocimiento y los caminos de la sabiduría. La persona que aprende a conocerse a sí mismo, pues obviamente despierta conciencia y ese despertar de conciencia lo eleva a otro tipo de conocimiento que abarca todo este espacio tridimensional y mucho más allá fuera de este espacio tridimensional, que ya pues nosotros hemos hablado de eso en los temas anteriores. ¿Sí? Entonces, por aquí tenemos entonces gnosis, que es lo que nosotros queremos, pues que cada uno de nosotros aprendamos a conocernos, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo. Por aquí entonces tenemos todavía dentro de este preámbulo a lo que es en sí el tema, pues un pequeño repaso, ¿no? Nuestra anatomía interna. Ya en la clase pasada nosotros tocamos el tema de que el hombre era un ser no logrado. En ese sentido, decíamos que teníamos cuerpos lunares, cuerpos protoplasmáticos, y que debemos trabajar sobre nosotros mismos para lograr un desarrollo o, digamos, esa fabricación de lo que eran los cuerpos solares, cuerpos calientes, cuerpos de energía, cuerpos que no mueren y son cuerpos que decíamos que son cuerpos de Adán, ¿sí? Bien, por eso ponía estas dos imágenes aquí, ¿no? Mientras que nosotros, es decir, nosotros queremos ir a ese punto, trascender a eso de conocernos en la parte interna y en los planos superiores de conciencia. Nosotros queremos conocernos en esos planos superiores de conciencia, en lo que es el vital, en lo que es el astral, en lo que es el plano de conciencia del mental y el causal, ¿verdad? En todos estos planos superiores. Pero para nosotros llegar allá, pues evidentemente necesitamos comenzar por conocernos en este plano tridimensional, en lo que nosotros somos aquí, en este espacio físico.
Eso es como cuando nosotros estudiamos. Nosotros no vamos a pasar al bachillerato si primero no hemos aprobado la primaria y no vamos a pasar a la universidad si antes no hemos aprobado el bachillerato. Igualmente, pues también en este plano esotérico, ¿no? Si nosotros inicialmente no empezamos por trabajar y por conocernos a nosotros mismos en este plano físico, pues mucho menos se nos van a abrir las puertas para conocernos en los planos internos, en una cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, no. Inicialmente nosotros avanzamos aquí y este es nuestro lugar de trabajo y de estudio para poder nosotros ir abriendo esa conciencia hacia esos otros planos superiores. Simplemente pues entonces era como por recordarlo. Aquí entonces, siguiente hábito. Hay que conocer nuestro organismo para poder manejarlo equilibradamente. Bien, en este sentido, hay que conocer nuestro organismo para manejarlo equilibradamente. Hablamos o queremos tratar esto que venimos conversando, ¿no? Si nosotros iniciamos por conocernos aquí, en este plano físico, cómo funciona nuestro organismo y nos hacemos conscientes de ello, pues evidentemente vamos a saber qué proporcionarle a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, para que él esté en un estado de un funcionamiento equilibrado, de un funcionamiento, digamos, completo, correcto. ¿Sí? Vamos a ir avanzando y veremos a qué nos referimos, ¿no? Por aquí tenemos por lo menos que pues tengo la representación de lo que serían los diferentes o diversos sistemas. Algunos de los diversos sistemas de nuestro cuerpo, de nuestra máquina humana. Tenemos aquí el sistema muscular, tenemos por aquí también el sistema nervioso representado con estas imágenes, el sistema óseo. También tenemos el sistema circulatorio, tenemos representado el sistema digestivo y por supuesto el sistema endocrino. Estos últimos sistemas tienen una importancia que nosotros pues más adelante, este sistema endocrino, más adelante en otro tema nosotros lo vamos a estudiar. Muy bien. Aquí me interesa, porque nosotros decimos hay que conocer nuestro organismo para poder manejarlo equilibradamente, ¿no? Bien. Hablemos de eso de conocer nuestro organismo para poder manejarlo equilibradamente. Y recordemos que venimos de la frase, en concreto, hombre, conócete a ti mismo. Si nosotros empezamos por conocer lo que sería este cuerpo físico, digamos que nosotros conocemos cada uno de nuestros sistemas. Hablemos un poco, porque creo que es lo más fácil de uno hacer ejemplos, ¿no? Con lo que es el sistema digestivo. Si nosotros tomamos el sistema digestivo como referencia y empezamos a conocer nuestro sistema digestivo, el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, y creamos conciencia en torno a eso, pues nosotros, comprendiendo ese funcionamiento, no deberíamos, o por ende nosotros consumiríamos y le aportaríamos los alimentos que nuestro organismo requiere para mantenerse saludable y funcionar correctamente. Veamos algún ejemplo particular de lo que corresponde a conocernos a nosotros mismos y entender el funcionamiento. Algo simple. La masticación, el tomar bebidas mientras que consumimos los alimentos, la masticación y la salivación. Es algo muy natural y es algo específico, ¿verdad? De nuestro proceso digestivo, de nuestra masticación, el hecho de que nosotros generemos y produzcamos saliva mientras empezamos a consumir nuestros alimentos. ¿Qué ocurre? Y es una recomendación que se suele dar de parte de muchos nutricionistas, de muchas personas que conocen bien el tema de lo que corresponde a la alimentación. Cuando nosotros consumimos alimentos y nos sentamos a la mesa para ingerir un buen plato de comida bien nutritiva, pues nosotros no deberíamos beber ningún líquido o jugo hasta que hemos finalizado nuestro proceso de consumo de esos alimentos. ¿Por qué? Entonces es donde empieza la parte de nosotros indagar.
¿no? Indagar, estudiar, aprender, comprender. Hagamos esta pregunta: ¿por qué no beber? ¿Por qué no consumir una bebida mientras que estamos almorzando, por decir así? Bueno, resulta que cuando nosotros ponemos un bocado, ¿verdad? Un alimento en nuestra boca, eso genera que inicie el proceso de salivación. La saliva es una sustancia que ella tiene unas enzimas que son las iniciadoras del proceso digestivo. Ellas cumplen una función, y si nosotros tomamos algo, pues digamos que la anulamos este proceso de salivación. Aparte, cuando nosotros introducimos un alimento en nuestra boca, ya esa comida, para nosotros poderla tragar, necesitamos impregnarla con líquido para que ella esté bien húmeda y así nosotros podamos tragarla. Mientras que la comida está seca, nosotros no la podemos tragar. Si usted agarra una cucharada de alguna sustancia que sea muy seca, o por lo menos se come una galleta, usted esa galleta tiene que humedecerla primero antes de poderla tragar. Eso es algo natural de nuestro proceso de alimentación, de nuestro proceso de tragarlo. Entonces, si nosotros no le damos líquido, no bebemos algo mientras que empezamos a comer, obligamos, o se obliga, o se genera ese proceso natural de salivación, y por ende nosotros masticamos para poder impregnar toda la comida con esa saliva. Mientras que nosotros impregnamos, pues ejecutamos el proceso de masticación. Si nosotros consumimos alguna bebida, eso va a hacer que nosotros traguemos más rápido el alimento y entonces no lo masticamos lo suficiente. Allí evidenciamos algo pues, digamos, obvio, o un proceso natural y normal. Es un análisis que es muy fácil de hacer, algo que nosotros nos ponemos a pensar y se le ve la lógica, ¿no?, del proceso. Entonces, evitar beber líquidos mientras que nosotros nos alimentamos, lo que contribuye es a que se dé de manera más correcta el proceso de alimentación, el proceso de salivación, el proceso de masticación. Nosotros debemos masticar bien los alimentos antes de tragarlos, y el hecho de no beber nada, pues ayudamos a que este proceso se dé correctamente. Masticamos bien y impregnamos totalmente con la saliva de ese alimento, y posteriormente si lo tragamos. Esto es simplemente un ejemplo. Así como ese ejemplo, pues nosotros podemos ver muchos otros ejemplos, no solo con el sistema digestivo, sino con otros sistemas, ¿sí? El proceso de respiración es muy importante. En nuestro proceso de respiración nosotros absorbemos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Cuando nosotros respiramos correctamente, activamos un correcto metabolismo en nuestro cuerpo, porque hay una mayor oxigenación. Y recuerda que el metabolismo es análogo a un proceso de combustión. Cuando nosotros le damos y le aportamos a un proceso de combustión, digamos que tenemos 4 palos, así digamos en forma coloquial, tenemos 4 palos, agarramos un fósforo, prendemos candela y empieza a quemarse esa madera. Pues si nosotros le reducimos la cantidad de oxígeno, él no se va a quemar tan bien. El proceso de combustión es incompleto. Si nosotros le inyectamos más oxígeno, esa llama se aviva y la combustión es más completa. Incluso, por lo menos cuando hay una buena combustión, con gas natural, por lo menos en nuestras cocinas, lo que pasa es que hay una suficiente oxigenación y esa llama se ve incluso azul, ya no se ve amarilla, o sea, la combustión es más completa, más pura. De igual modo, o análogamente, como estoy diciendo, el proceso del metabolismo es similar. Si nosotros aprovechamos o introducimos una mayor cantidad de oxígeno, una buena oxigenación en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, pues esos procesos metabólicos son más completos. Por ende, nosotros llevamos más nutrientes a nuestros diferentes tejidos, órganos, músculos, etc.
y funcionamos de una manera mejor. ¿Sí? Eso ya entonces sería un segundo ejemplo que tenemos con respecto a nuestros sistemas, al hecho de nosotros observar esto que tenemos por aquí. Estamos diciendo, hay que conocer nuestro organismo para poder manejarlo equilibradamente. Entonces, si nosotros aprendemos, conocemos un poco más acerca de nuestra anatomía, nuestro cuerpo físico y cómo funcionamos, podemos nosotros conscientemente, porque hay una cosa, en ocasiones nosotros estudiamos y decimos, sí, no deberíamos consumir grasa, no deberíamos consumir sustancias que son nocivas, por lo menos el cigarro, no deberíamos nosotros consumir alcohol, pero resulta que es una de las cosas que no se le ponen atención, como que no se hace conciencia de eso, ¿sí? No se comprende. Cuando nosotros hacemos conciencia y comprendemos, actuamos a favor de eso. Tomar conciencia implica eso, ¿no? Comprender. Y en ese sentido, pues podremos nosotros de una u otra manera aportar, manejar equilibradamente nuestro organismo. Muy bien. También tratábamos lo que era la parte del sistema endocrino, ¿no? El sistema endocrino, en las próximas clases, pues lo trataremos y veremos la importancia de ese sistema. Muy bien. Continuando aquí entonces, la máquina humana. Ponemos aquí entonces a nuestra caricatura con un signo de interrogación. ¿Por qué entonces hablamos de la máquina humana y ya entrando en lo que sería propiamente el tema? ¿Por qué hablamos de la máquina humana? Bueno, hagamos una comparación, veamos a una persona, veamos a un vehículo, un automóvil, y observemos en qué se parecen y por qué hablamos de máquina humana. Nosotros, los seres humanos, necesitamos elementos para poder vivir. Elementos como, ya lo decimos, el oxígeno, elementos como el agua, como el alimento, que vienen a ser análogos al combustible para un automóvil, y por eso le ponía el automóvil allí en la presentación. Para hacer una comparación con un ejemplo que nos sea más fácil de entender. Si observamos un vehículo que es una máquina, vemos que el vehículo necesita gasolina, vemos que un vehículo también necesita oxígeno para poder hacer la combustión y la gasolina para hacer esa combustión que va a proporcionar la energía para que ese motor se mueva y por ende todo el vehículo avanza. El vehículo necesita otras cosas también. El agua también la necesita para un sistema de enfriamiento que utiliza un vehículo para que no se recaliente el motor y entonces se vaya a quemar o se dañe, se estropee el motor. También un vehículo cuenta con un sistema de frenos, entonces por ende también necesita liga de frenos para poder funcionar correctamente. Si no tiene el sistema de freno, se podría sufrir las personas que lo conducen un accidente. ¿Sí? También tiene un sistema hidráulico. Un sistema hidráulico corresponde lo que respecta a la parte del manejo en sí. El movimiento del volante necesita un sistema hidráulico. Entonces necesita un líquido, que es el líquido hidráulico, que permite un movimiento más suave del volante. Esto es una máquina. Una máquina, un vehículo, un carro, es lo que estamos viendo como una máquina. Y si comparamos eso con el ser humano, no veremos que nosotros también somos una máquina. Entonces observemos al ser humano. Ya nosotros veremos que el hombre, o como vimos, el hombre, pues en la lámina anterior veíamos que tiene el sistema endocrino, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema óseo, ¿verdad? El sistema digestivo y otros cuantos más sistemas. Entonces, así como un vehículo tiene sus sistemas y tiene toda esa cantidad de sustancias que requiere para poner en funcionamiento esos sistemas, nosotros los seres humanos también somos un sistema, un organismo con diferentes sistemas que se compenetran y funcionan todos para un mismo objetivo, que es mantenernos nosotros con vida. Bien, entonces ya vemos el por qué nos llamamos máquinas, ¿verdad? La máquina humana. Bien, nosotros estudiamos ese tipo de máquinas como los vehículos, estudiamos máquinas como las computadoras, estudiamos máquinas como los celulares, estudiamos máquinas de todo tipo. Pero el ser humano le cuesta estudiarse a sí mismo. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer aquí
con estos estudios gnósticos. Nos tenemos que estudiar a nosotros, por eso desde un principio pues ponemos esa frase, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo, y la repetimos. Bien, avancemos entonces. En este estudio, en este sentido, aquí pongo yo los 7 centros. Los 7 centros del hombre, los 7 centros de la máquina humana. Los 7 centros de la máquina humana. Ya como hemos visto que somos una máquina, pues nosotros tenemos 7 centros en esta máquina humana. Vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos un centro intelectual, poseemos un centro motor y un centro instintivo. Tenemos un centro emocional, tenemos un centro sexual. Y por aquí pues no pongo yo los otros 2 centros que también hacen parte del hombre, ¿no? ¿Por qué no los ponemos? Porque esos son 2 centros que nosotros no utilizamos o no los tenemos a disposición. Porque nosotros pues, como en el pasado tema hemos dicho, nosotros no somos seres, no somos hombres no logrados. No tenemos a disposición nuestros cuerpos solares y no los hemos creado, entonces no tenemos conciencia despierta. En ese sentido, pues tampoco nosotros tenemos esos centros superiores. Esos centros superiores son un centro intelectual superior y un centro emocional superior. Eso correspondería pues para otro estudio. Por ahora nosotros estudiaremos lo que corresponde a lo que son los 5 centros inferiores de la máquina humana. Muy bien. Entonces tenemos el intelectual, tenemos el centro motor, el centro instintivo, tenemos el centro emocional y también por supuesto tenemos el centro sexual. Muy bien. Cada uno de estos centros los vamos a estudiar. El centro intelectual. El centro intelectual pues el centro que se ubica en el cerebro, tiene que ver con el cerebro. Es el más lento de los 5 centros inferiores. Él se relaciona con el pensamiento y los procesos de razonamiento. Lo que nosotros pensamos, lo que razonamos, lo que analizamos, eso tiene que ver con el centro intelectual. Todos los centros tienen un dualismo y ese dualismo, para el caso del centro intelectual, corresponde a la afirmación y la negación. Si nosotros afirmamos o negamos las cosas que se hacen o no se hacen, ¿sí? Si yo le digo sí a esto, le digo no a esto. Entonces, pues eso es lo que tiene que ver con el dualismo en lo que corresponde al centro intelectual. Muy bien. Aquí pasamos entonces al centro motor. El centro motor tiene que ver con, él se ubica en la parte superior de la columna vertebral. Aquí tenemos la flechita, nos indicamos más o menos lo que es la parte superior entonces de la columna vertebral. El centro motor es más rápido que el centro intelectual. ¿Cómo nosotros podemos observar esto? Bueno, si nosotros hablamos de una persona que tipea en una computadora y él está recibiendo un dictado, esa persona que está recibiendo un dictado y está tecleando allí en la computadora, él no está pensando en teclear, no está pensando en escribir, sino que sencillamente escucha y transcribe, escucha y transcribe. Si él pusiera un poco de razonamiento, analizara el hecho de estar escribiendo, probablemente se equivocaría, cometería algún error y tuviese que corregir. Entonces allí no cabe, no entra por ningún lado el centro intelectual. El centro motor, por eso decimos que es más rápido. Para actuar, el actuar se relaciona con el centro motor, el actuar, el movernos. Entonces, ese movernos no requiere de pensamiento, eso es algo que se da y ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese centro motor se relaciona también con los hábitos, las costumbres. Eso tiene que ver con el centro motor.
el dualismo al que se hace referencia para el centro motor se refiere al movimiento o al reposo. Entonces, tenemos esa parte positiva, ¿no? Si nos movemos, o tenemos esa parte negativa, nos quedamos quietos. Cuando un movimiento decimos que es algo positivo. Todo en este mundo se mueve y el movimiento hace que todo esté en armonía, todo haga algo, todo sirve para algo. Si no hay movimiento y todo está en reposo, no funcionaría. Así sucede todo. Por eso pues es bueno la diligencia y dejar los estados de inercia aparte y la pereza, ¿no? Entonces, el movimiento o reposo, ahí está el dualismo de lo que sería el centro motor. Muy bien. El centro instintivo. El centro instintivo se ubica en la parte inferior de la columna vertebral, como lo vemos. Él tiene una velocidad igual, más o menos igual, a la que es el centro motor. Es decir, que está por encima en velocidad lo que respecta al centro intelectual. Se relaciona con las sensaciones. El centro instintivo se relaciona con las sensaciones. Y las sensaciones, pues en este caso se relacionan con cada uno de nuestros sentidos físicos. Lo que vemos, lo que olfateamos, lo que escuchamos, ¿verdad? Lo que sentimos, palpamos y lo que gustamos. Cada uno de estos sentidos, pues nos dan sensaciones. Y veamos por aquí. Y eso se relaciona, o digamos que de una u otra forma el dualismo al que se enfrenta el centro instintivo es a lo que me gusta y a lo que no me gusta. Y lo que gusta y lo que no gusta. Observemos por lo menos desde el punto de vista de las sensaciones que percibimos nosotros a través de la vista. Si yo veo un paisaje, me gusta. Si yo estoy frente a un basurero, no me gusta. Si yo huelo un alimento agradable, cuando de repente a nosotros nos llega ese olor a parrilla, uy, me agrada, me gusta, qué sabroso. Si nosotros igual pasamos por un sitio donde hay basura y nos llega la basura, no me gusta, no me agrada. Si nosotros escuchamos a una persona que nos hiere, nos dice algo ofensivo, no nos gusta. Pero si alguien nos halaga, nos alaba, entonces sí nos gusta. En este sentido se mueve entonces el dualismo en lo que corresponde al centro instintivo, ¿no? Bien, seguimos adelante. Ya por este lado, por aquí, tenemos lo que se refiere al centro emocional. El centro emocional se ubica en el plexo solar. El plexo solar se ubica por encima del ombligo. Ustedes se ponen su mano por encima del ombligo y lo que ocupa la mano por encima del ombligo, a eso es de lo que nosotros tratamos cuando hablamos del plexo solar. Entonces se ubica en el plexo solar. El centro emocional es más rápido aún que el centro instintivo y que el motor. El centro emocional se relaciona con los sentimientos, el amor, la alegría, la tristeza. Se refiere a ese tipo de sentimientos, ¿no? La cólera, la ira, ¿verdad? Y en este caso, pues el centro emocional, el dualismo al que se somete es a los sentimientos agradables o a los sentimientos desagradables. Entonces, los sentimientos agradables, los sentimientos desagradables ya tienen que ver con la tristeza, por lo menos un sentimiento desagradable, ¿sí? La cólera o la ira es un sentimiento desagradable, pero la alegría, el amor hacia otras personas es un sentimiento agradable. Entonces, y lo que agrada y lo que desagrada para el caso de este centro. Dijimos que ese es un centro más rápido aún. Si las emociones están por encima del centro intelectual también, usted no necesita pensar para sentirse alegre, no necesita pensar para sentirse con ella, y reacciona muy rápido, muy rápido. Usted alguien lo hiere con una palabra ofensiva e inmediatamente siente ira, es en el acto. Si usted no se está observando, en el acto siente ira.
Si alguien a usted le dice una palabra que le agrade, que lo adule, y usted se deja llevar por esa oración y le agrada, un sentimiento agradable, entonces usted inmediatamente se siente grande, se siente poderoso, se siente que es lo mejor. Son cosas que son así, en el instante, no se piensan, no se analizan, no termina el centro intelectual, ¿sí? Tampoco el motor, ahí usted no reacciona con algo de movimiento, no, es un sentimiento, inmediatamente el sentimiento nace, o no nace, sino se expresa el sentimiento inmediatamente en usted, se siente. Bien, entonces a eso es que se refiere la parte del centro emocional. Muy bien, por aquí seguimos entonces. Tenemos entonces por último, de los 5 centros, el más rápido, él se ubica en los órganos sexuales. Aquí vemos, en la mujer en sus órganos sexuales, en el hombre en sus órganos sexuales. Él es el más rápido de los centros. Es mucho más rápido que el centro intelectual, es mucho más rápido que el centro instintivo y motor, y es mucho más rápido que el centro emocional. Se relaciona con la sexualidad. Y en ese sentido, el dualismo que corresponde al centro sexual viene a ser la atracción o la repulsión, la castidad o la lujuria. El centro sexual es si me atrae o no me atrae esa persona, ¿sí? Si me gusta o no me gusta esa persona en el sentido de la atracción sexual, ¿sí? Pero también entonces decimos si es casto o no es casto, es decir, si se inclina a la lujuria o se inclina a la castidad. A eso es que se refiere entonces el dualismo en lo que corresponde al centro sexual. Bien, aquí hacemos una pausa. Ya hemos descrito cada uno de los 5 centros inferiores de la máquina humana. ¿Y por qué se analiza cada uno de estos centros? Cada uno de estos centros, de una u otra manera, manejan energías. Energías que nosotros debemos saber administrar correctamente. Ejemplo, nosotros, en lo que corresponde al centro intelectual, si abusamos y mal administramos la energía que corresponde al centro intelectual, podríamos inicialmente, por decir, si yo leo demasiado, me concentro mucho, 3 horas, a leer un libro, a leer X cosa en una computadora, en un celular, lo que sea, eso me puede ocasionar dolor de cabeza. Entonces ahí vemos que hay un exceso, un abuso del centro intelectual. Si nosotros abusamos, digamos periódicamente, seguidamente de un centro, pues podemos afectarlo y nos afectamos desde el punto de vista de la salud. Si una persona abusa cotidianamente de su centro intelectual, podría terminar en loco, podría parar en loco, cosa que no nos gustaría a ninguno, ¿no? Si una persona abusa de su centro emocional, fácilmente puede terminar con un paro cardíaco, por decir algo. Eso ustedes lo pueden observar. Cuando alguien de repente, desmedidamente, se entrega a la risa, o por decir, se deja llevar porque alguien le dijo algo que le molestó mucho y tiene un exceso de ira, eso le puede dar un choque, un paro cardíaco. ¿Es cierto o no es cierto eso? Por supuesto. Entonces, el abuso de un centro de la máquina humana, de cualquiera de nuestros 5 centros, puede terminar con un problema de tipo desde el punto de vista de la salud, ¿no? Si nosotros abusamos, las personas que abusan de su centro sexual, en el caso de los hombres, pueden sufrir de la próstata o tener problemas sexuales, ¿sí? Una persona que abusa de su centro motor puede terminar paralítico. Entonces así vemos diferentes ejemplos y simplemente por nosotros ahondar y estudiar un poco más, pues vamos a observar que cada una también de los abusos de estos centros conducen a ciertas enfermedades. Simplemente es cuestión de estudiar, de analizar, revisar y nos podremos dar cuenta de esto. También en otros temas sucesivos, temas que corresponden a la parte de la psicología gnóstica, se tratará desde ese punto de vista psicológico la importancia de los 5 centros de la máquina humana, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta.
por aquí solamente lo estamos viendo desde un punto de vista anatómico y desde un punto de vista de la administración de la energía, ¿no? De cada uno de ellos. Muy bien. Veamos entonces aquí esto. Para concluir, observamos entonces esta imagen. ¿Por qué pongo esta imagen? Bueno, sencillamente porque el hombre, una vez que empieza su trabajo y despierta conciencia, una vez que el hombre trabaja sobre sí mismo y aplica los tres factores de la revolución de la conciencia, si no lo hemos tratado aún, pues ya lo trataremos. Una vez que aplica estos tres factores de la conciencia y despierta, de verdad, va despertando, va realizando su trabajo, pues en esa misma medida también cada uno de estos centros se van equilibrando y van entrando en esa armonía con el universo, con su entorno. Entonces, un hombre que es despierto, pues sencillamente todos estos centros trabajan equilibradamente y en armonía, tanto dentro de sí mismo como externamente con el entorno. Es conveniente saber, entonces, bueno, bien, entonces pues hasta aquí llega por ahora, hasta aquí llega entonces el tema, lo que tratamos el día de hoy. Sea entonces hasta el próximo tema de biognosis. Conviene, como siempre les digo, repasen, estudien lo que nosotros hablamos, conversamos, estudiamos, ¿verdad? Repasen todo esto y las interrogantes que tengan, por favor, háganlas llegar a través de este medio, de este espacio virtual. Con gusto les responderemos y de esa manera pues tenemos una retroalimentación, porque en ese mismo sentido nosotros estudiamos. Y como nosotros estudiamos, estudian ustedes. Tienen interrogantes, pregunten y nosotros les responderemos. Hasta la próxima clase. Hasta luego.